¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a comenzar el programa de esta semana, obviamente hablando de lo que ha ocurrido en Argentina este pasado domingo, el esperado balotaje que terminó con un ajustado triunfo de Mauricio Macri del PRO frente a Daniel Scioli, solo 3 puntos, al principio parecía que iba a ser una victoria más holgada, pero finalmente fueron 3 puntos a partir del 10 de diciembre obviamente va a haber un nuevo escenario, asumirá Mauricio Macri con Gabriela Michetti. El kirchnerismo ya está preparando las valijas, evidentemente derrotado y pensando qué va a pasar a 4 años. Algunos de ellos lo piensan, otros directamente están en una gran depresión y están de alguna manera haciéndose las preguntas de qué ha ocurrido para que esta derrota finalmente se produzca. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Roberto Perdía, el compañero con el que estamos haciendo el resumen latinoamericano en esta nueva etapa, y también como invitada a Karina López Monja, del Frente Popular Darío Santillán. Vamos a empezar por ti, Karina, y preguntarte cómo vieron ustedes del Frente Popular Darío Santillán esta derrota del kirchnerismo y qué esperan de que se produzca en este nuevo escenario. Bueno, muy buenas tardes. En principio, gracias por la invitación. Nosotros vemos que es claramente un retroceso. Creo que en general los sectores populares estamos viendo ese escenario. Se ve muy claramente en lo que tiene que ver con lo latinoamericano, la primera conferencia, y ya lo había dicho en campaña Mauricio Macri, lo que tiene que ver con América Latina, el intento de aplicar la cláusula democrática supuestamente a Venezuela, que dijo que va a avanzar con eso. En el búnker que estuviera la esposa del derechista López ahí, marca todo un escenario novedoso vinculado a la integración regional que venimos impulsando muchos y muchas aquí en Argentina y en general en gran parte de nuestra América, y que va a contramano de lo que venimos planteando, ¿no? Eso por un lado. Después también hubo algunos indicios vinculados a profundizar el Mercosur de cara a hacer un acuerdo con la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que viene postergado, y también profundizar un Mercosur para avanzar en la Alianza del Pacífico, es decir, un escenario realmente de retroceso a nivel regional, que después en lo que tiene más que ver con lo nacional también se expresa. Veníamos discutiendo antes de las elecciones que iba a haber un ajuste que podía ser más gradual o menos. Bueno, el escenario de hoy, tener además, nosotros venimos viendo esto, a un gobierno nacional, provincial y en la ciudad de Buenos Aires, del mismo signo político, de la derecha, de esta nueva derecha ayornada en América Latina, es realmente una preocupación, y ahí está también el desafío que tendremos los movimientos populares. Roberto, ¿vos cómo viste este final de ciclo y este comienzo de otro? ¿Cuáles son las razones que te parece que llevaron al kirchnerismo a producir esta derrota? Yo creo que hay elementos que tienen que ver con la política interna y cuestiones de tipo internacional. Ambas se interrelacionan. Después me gustaría que Karina nos comente qué es lo que cree que pesa más en esa situación, qué es lo que determinó en definitiva esta conducta, porque esta conducta del pueblo, digamos, porque además creo que tiene que ver con lo que está pasando en otros países de la región. Yo creo que en términos generales el elemento común que vincula a todo este conjunto de sucesos argentinos y de nuestra América, conjunto de nuestra América, tiene que ver con 2 cuestiones. Una, que no se plantearon políticas que implicaran romper el principal lazo, la principal atadura con el sistema de dominación imperial, que está puesto en lo que hoy en día se llama extractivismo, nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes. Es decir, que en el caso argentino claramente el tema de la soja inclusive, ya no hablemos del extractivismo, una cosa que se extrae de la tierra, acá se llevan la tierra directamente bajo la forma de soja y se llevan también el agua. Entonces digo, este es un elemento. Y el segundo elemento que me parece determinante es no haber construido una alternativa popular. 12 años de gobierno y no tener una capacidad de respuesta de una alternativa popular es lo que marca claramente los límites del gobierno.
que se haya tenido, que hayan tenido como candidato a un hombre como Daniel Scioli, es lo que indica esa limitación. A los militantes del campo popular, los que votaron a Scioli, evidentemente lo hicieron tapándose la nariz por lo que significaba, y no digo solamente los que no eran, muchos kirchneristas inclusive les pasó eso. Después de 12 años de gobierno, de un gobierno con una gran fortaleza, digamos, fortaleza interna, una gran capacidad de decisión, puesta prácticamente en manos de una familia o una persona, y no haber logrado con eso, o tal vez justamente por eso, no haber logrado construir una alternativa popular, yo creo que es una de las causas centrales de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero también tiene que ver con un fenómeno regional, que regionalmente pasó algo de esto, y ahí le pedí a la compañera alguna opinión acerca de cómo ve la articulación de estos dos elementos, de lo nacional con el resto de nuestra América, ¿no? Sí, nosotros compartimos esos puntos, ¿no? Digamos, de cómo se llegó con un candidato como Scioli, con la desmovilización en las calles, con esta idea de ampliación de consumo, compartimos que es lo que permite, sobre todo, una cuota de responsabilidad importante del partido gobernante de que se termine con un Macri como presidente, con la derecha más rancia. Ahora, lo vemos a nivel latinoamericano y hay una idea que para nosotros es central, que tiene que ver con esta idea de que el modelo extractivista permite redistribuir, permite ampliar el consumo, permite fortalecer determinadas cuestiones. Siempre en Argentina se dice, bueno, pero si comparamos el 2001 a hoy, vinculado al empleo, a las políticas de inclusión, y esta idea de la inclusión es la inclusión al capital, es la inclusión al consumo, y no es una idea y una concepción realmente de construir una alternativa emancipadora, socialista, de cambio, de construcción real de poder popular, como decimos nosotros, que al menos tiene intentos y proyectos en nuestra América en estos años que para nosotros son para rescatar. No es lo que sucedió en Argentina, y en Brasil lo vemos muy parecido. ¿Hay una ampliación del poder adquisitivo de la gente? Sí. Ahora, después, una de las grandes deudas de la democracia y de estos 12 años de gobierno es el acceso a la tierra y el derecho a la vivienda. Si nosotros miramos cuestiones estructurales donde el pueblo trabajador no puede acceder a cuestiones básicas, esta idea de hablan de vivir mejor, bueno, la verdad es que hay cuestiones estructurales que no se resolvieron, y ahí es donde también vemos cómo surge el PRO. El PRO no hay que subestimarlo. El PRO no es un partido de la derecha, con todo lo que lo detestamos y lo que nos genera, hay que aprender a leerlo, porque lo tuvimos 8 años en la ciudad de Buenos Aires, quienes vivimos en la ciudad, y vimos la capacidad que ha tenido para desestructurar conflictos, para desarticular, para lograr dividir, y ha ganado en toda la ciudad. Está claro que gana con un porcentaje más alto en Recoleta. Ahora, también ganó en los barrios humildes, ganó en las villas. Entonces ahí hay un fenómeno que requiere que nosotros seamos capaces de reflexionar, que no discutamos si quién votó a Scioli o quién votó en blanco, sino que realmente discutamos qué es lo que se viene y qué es lo que no... Digo, responsabilidad de seguro tiene todo el campo popular. Nosotros entendemos que llegue hoy Macri, hay una responsabilidad muy importante del partido gobernante, de estos 12 años de kirchnerismo, de qué se hizo y qué no se hizo. Ahora, después hay una responsabilidad concreta que hay que ver cómo vamos a enfrentar lo que se viene, ¿no? Y ahí es donde hay que poner todas las energías y todos los esfuerzos justamente para enfrentarlo en las mejores condiciones y que no sea solo resistencia. En ese mismo marco de las responsabilidades, a mí me parece que la izquierda popular, nacional y popular, debería hacer realmente una sesión masiva de qué nos está faltando para lograr esta unidad que se niega permanentemente. Hemos tenido una década y 2 años más, 12 años en los cuales no pudimos construir, no se ha podido construir, salvo pequeños espacios, y que, más allá de las culpas que pueda tener el kirchnerismo, que evidentemente dividió al movimiento popular, lo cooptó, fue al tronco del combativismo y lo dividió en varias fracciones, también qué nos pasa y qué le pasa a las distintas organizaciones y a las dirigencias para que no se produzca
una confluencia, como en otras épocas se dio, con dificultades, con todo lo que quita, pero me parece que en esta etapa, lo decíamos un poco en chiste, si no nos une el espanto, ¿qué nos une? Pero en esta etapa me parece que deberíamos pensar cómo enfrentar esto que va a ser un vuelco hacia más neoliberalismo y que además no es un problema nacional. Yo, Pedro Estedile, los otros días me decía, ha sido, tanto el neodesarrollismo brasileño como el argentino han fracasado, han sido derrotados. Ahora, ¿cuál es el modelo que se nos viene? No lo sabemos todavía. ¿Qué modelo construir nosotros para anteponernos al modelo neoliberal que viene con fuerza? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo Roberto, vos que tenés experiencia de otras épocas también. Yo creo que hay algunas cuestiones que primero había que reflexionar qué pasó estos años y qué nos pasa en América, porque fijémonos un detalle. El gobierno del kirchnerismo fue calificado desde muchos lugares como un neodesarrollismo. ¿Qué es lo que nos anuncia Macri? Yo voy a ser desarrollista, nos dice. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, ocurre que el neodesarrollismo era bueno y el desarrollismo es malo. Yo creo que hay una matriz común de pensamiento que es la que tenemos que reflexionar sobre ella para sacárnoslas de encima, primer elemento. Segundo elemento, estos 10 años, sí, la inclusión a través de los planes sociales fundamentalmente y demás, en un proceso económico mundial en los cuales la Argentina, productora básicamente de bienes primarios, los famosos commodities, ¿no es cierto?, tenía un margen en la situación económica internacional de unos ingresos realmente importantes relativamente hablando. No se produjo ningún proceso serio, ni siquiera de sustitución de importaciones, de modo tal que nos encontramos hoy en día, cuando el viento cambió de rumbo, nos vamos a encontrar con una situación más compleja aún para el futuro. Esto lo que avisora, digamos, la dificultad con la que nos vamos a tener que tropezar. Y hay un elemento común que yo creo que hay que analizar y marcar para ver por dónde caminar en el futuro. En general, yo creo que es un problema argentino que viene de su tradición, de su historia. Hay una idea de que la construcción popular se hace desde el Estado. Yo creo que entonces me parece que ese es el punto central, el punto clave sobre el cual tendríamos que trabajar y revisar de alguna manera, porque si encontramos unos puntos de contacto, de relación entre los diferentes modos de responder a la vida cotidiana, políticamente hablando, tal vez podamos construir con más fuerza el futuro. Decir que el Estado es un elemento, es un instrumento, pero es un instrumento del sistema de poder, tenerlo en claro, donde uno le puede arrancar concesiones, pero imaginar que va a construir el poder popular hoy en día en esta sociedad. Ya no hablamos de la sociedad de la década de los 40, estamos hablando de la sociedad ya entrando en la segunda década del siglo XXI, de que podamos construir desde el Estado, me parece que es uno de los temas clave para el futuro. Ahora bien, si no construimos desde el Estado, ¿cómo se construye? Porque además la población, los compañeros necesitan respuestas. Entonces la respuesta creo que hay que buscarla de dos maneras complementarias. Y por ahí pasa posiblemente la unidad del campo popular. Bueno, primero comprender el fenómeno, pero además de comprender el fenómeno, pelear para que el Estado lograr concesiones del Estado. Y por último, además de las concesiones del Estado, construir el poder del pueblo en el lugar concreto. ¿Qué es el lugar concreto? En el territorio, en las reivindicaciones sociales, donde allí podamos construir ese poder del pueblo, de modo tal que no dependamos ni de una vanguardia, ¿no es cierto?, iluminada, ni tampoco que dependamos de que un día no sé qué tipo de conspiración nos va a llevar al poder. El poder lo vamos construyendo, habrá que alcanzarlo para darlo vuelta, ¿no es cierto? Y hay una idea que dio vuelta estos años, que es la idea de contraponer al poder constituido el poder constituyente, es decir, en cada lugar constituir los derechos en el nuevo poder. Y eso alcanza a los millones de ciudadanos, creo que por ahí va la cosa. En esos millones, si le pusiéramos en marcha un mecanismo de este tipo, encontraríamos que las organizaciones sociales que coinciden en ese camino, sería mucho más fácil la unidad, me parece. Y creo que por ahí va el camino para responder a este desarrollismo, neodesarrollismo o el nombre que le querramos poner. Karina, vos que trabajás en los barrios y que tus compañeros militan a pie de barrio, el ejemplo, por ejemplo, de los consejos comunales venezolanos, ¿vos lo ves trasladable a la Argentina, digo, desde la militancia, no desde los recursos que le pueda dar el Estado, ¿no?
Nosotros vemos que es una referencia ineludible, no sé si trasladable, porque en general la idea de extrapolar, incluso con la referencia que es y ha sido todo este tiempo para nosotros Venezuela, a veces genera concepciones después en el país que no tienen que ver con la realidad de ese país, ¿no? Pero con esto que decía Roberto, nosotros vemos que en esa construcción de poder del pueblo por abajo, que va más allá de las organizaciones, de los movimientos populares o las herramientas que se puedan generar, lo que hay concretamente es protagonismo, democracia de base y construcción real, de poder realmente transformar una realidad que no es una realidad abstracta, no es un manual, no es una declaración de principios, sino que es, por ejemplo, en las comunas, la solución de vivienda concreta para miles de familias, o los mercados comunales que abastecen alimentos a la población saliendo del mercado y de la cuestión de especulación hoy concreta con la guerra económica en Venezuela. Y ahí es donde nosotros nos parece que hay una referencia que muestra cómo se puede construir poder popular, donde el Estado juega un rol, porque no hubieran sido posibles los consejos comunales o las comunas hoy como existen si no hubiera estado Chávez durante todos estos años y luego Maduro, pero que a la vez necesita una necesaria autonomía o una posibilidad real de ser por abajo, ¿no? Nosotros decimos no existe construcción de poder popular y socialismo que vaya solo por arriba, tampoco que vaya solo por abajo. Bueno, en ese camino, ¿cómo se construye? Y en el camino veremos, ¿no? Pero sí esa referencia central y que tiene que salir de las grandes declaraciones y realmente empezar a construir, nosotros decimos, enfrentar o oponer a esta idea de vivir mejor, que fue una consigna que usó Recalde en su campaña en la Ciudad de Buenos Aires y la retomó Macri ahora. Nosotros no queremos vivir mejor, queremos recuperar la idea del buen vivir, no queremos tener mayor poder adquisitivo. Queremos realmente transformar una realidad donde la vivienda, los derechos básicos y qué sé yo, de manera igualitaria se puedan generar. Bueno, eso es un cambio social de raíz. Y eso no va a ser cuando se tome el Estado, ni va a ser construyendo mucho poder popular, sino que va a tener que ser en el camino, en una dialéctica. En esa dialéctica, como hoy, acá, ahora, con el macrismo gobernando la ciudad, el país y la provincia, ¿cómo damos esas respuestas? Esas pequeñas respuestas a la vivienda, con mercados de consumo popular. Hoy existen millones no sé si millones, es exagerado, pero hay muchas experiencias de esas que las hacen los movimientos populares en Brasil, las hacemos en Argentina, muchas organizaciones del campo popular que toman la referencia de Venezuela. Bueno, eso tiene que estar potenciado por abajo. Y ahí hay uno de los desafíos. Está claro que se viene una etapa donde es necesaria la unidad para resistir, para luchar, para lograr marcos más amplios y reales que perduren en el tiempo, pero a la vez que permitan ir construyendo una alternativa política integral que dé respuestas colectivas a estos problemas cotidianos. Uno de los elementos que tanto Scioli como Macri manejaron en campaña fue el tema de, en base a dar más seguridad, agrandar el aparato represivo. Se peleaban para ver cuántos policías incorporaba uno o incorporaba el otro. ¿Cómo vemos el futuro en lo que hace a la represión? Digamos, porque todas esas policías están, a falta de una hay varias. ¿Cómo vemos un escenario donde hay un conflicto en una fábrica, como lo hubo en la época del kirchnerismo, los trabajadores salen, cortan la calle? ¿Cómo visualizas eso? A ver, es decir, a mí la imagen que siempre me impactó fue la propaganda, creo que era del sciolismo, esas imágenes de la plaza, creo que en la escuela Bucetich, de decenas de miles de nuevos policías y demás. La verdad que da un poco de miedo, ¿no? Más que alegrarse por el tema de la seguridad que nos van a dar. Además, otro elemento que por lo menos pone una duda o ahí una pregunta es esos nuevos policías han salido con un mínimo de capacitación y han vuelto a la calle, muchos de ellos directamente a sus barrios, de modo tal que se van a encontrar con sus viejos amigos que están del otro lado del mostrador. Yo no sé cuál va a ser la reacción de esos jóvenes policías, si no estamos creando las condiciones para una situación mucho más explosiva que la actual. Esto es un aspecto, digamos, social generalizable, ¿no es cierto?
El otro tema es ya sobre el movimiento popular, donde lo que evidentemente va a pasar es lo lógico, lo natural. Si estamos hablando de un proceso que no va a tener diferencias a favor del pueblo respecto a lo que ya conocimos. Conocimos una situación de años donde hubo dificultades y a cada dificultad se le sumó, estuvo en contra un sistema represivo, desde la ley antiterrorista y demás. Pero eso además en épocas de bienaventuranza económica. Entonces, ¿qué puede pasar con eso en momentos donde el tiempo, la bienaventuranza pasó? Pues bien, que la reacción de los compañeros del pueblo que se vayan organizando, ya sea por sus reivindicaciones territoriales o por sus reivindicaciones sindicales, van a encontrar un límite aún más fuerte y van a actuar en consecuencia. Y del otro lado, naturalmente, el sistema represivo también va a actuar en un marco legal menos, populista que tenía este gobierno. De modo tal que lo que me da la impresión que tenemos por delante un futuro donde el sistema represivo va a ser mucho más duro aún que estos años, más duro por la concepción, llamémoslo ideológica, de la dirigencia que tenemos, y además porque la situación del reclamo va a ser más fuerte por lógica, ¿no? ¿Ustedes en los barrios lo están previniendo? Sí, y además lo vemos con esa misma preocupación, con las tres fuerzas de seguridad principales bajo la misma conducción política, el escenario de qué pase la federal a la metropolitana o cómo va a ser ese proceso es realmente preocupante. Venimos de un caso de gatillo fácil, con Lucas, un pibe de la Boca, baleado, que es un caso más, que podríamos decir que es un caso más que se suma a los números, pero que en este caso tuvo a la gobernadora electa defendiendo la situación, diciendo otra realidad, que había habido un caso de violencia de género, lo cual era mentira, y después a algunos diciendo que había seguido el protocolo de la policía. Es decir, si el protocolo de la policía es balear a una persona desarmada con la que tuvo una discusión, estamos ante un escenario mucho más conflictivo. Y el otro punto que a nosotros nos preocupa y desde los barrios, digamos, viene siendo un eje a trabajar, tiene que ver con la narcopolicía y con el control, lo dijo Macri de nuevo el lunes en la conferencia de prensa, esta idea del control territorial, ¿no? Que el narcotráfico afecta a los barrios humildes, a los pibes que terminan siendo afectados por el Paco, los soldaditos. Todo eso lo conocemos y lo peleamos todos los días. Ahora, el escenario, además de que haya más fuerzas de seguridad, en la Villa 21, por dar un caso concreto, hay 4 fuerzas de seguridad. Está claro que están involucradas en el negocio del narcotráfico en el barrio. Entonces, el escenario concreto, cotidiano, es mucho más complejo, digamos. Incluso en lo que tiene que ver con el territorio y con qué está enfrentando uno en el día a día. Roberto, un tema que se viene encima también es cómo el kirchnerismo o todo este ámbito que ha sido derrotado se reorganiza. ¿Cómo ves el tema del refugio? Porque esto es muy habitual en el peronismo, aunque el kirchnerismo ha sido una variante, el peronismo al fin, de refugiarse en el PJ, en el Partido Justicialista. Sí, creo que va a haber obviamente un bloque de poder que está constituido por el kirchnerismo, sus aliados, etcétera. Creo que hay un segundo bloque que va a compartir en parte el poder, que ya no va a ser el Frente para la Victoria. Esta va a ser la gran novedad política del próximo año. Creo que se va a estructurar un bloque vecino al poder, que va a ser el bloque del PJ, con sus dirigentes históricos, que va a tener, 11, 12, 13 gobernaciones, que va a manejar totalmente el Senado, que va a tener un bloque importantísimo en la Cámara de Diputados. Yo creo que esa va a ser la otra cara del sistema de poder, inclusive que va a figurar hacia afuera como la oposición, ¿no es cierto? La oposición, que va a negociar con él. Que va a negociar total y absolutamente. Sin ese bloque, al macrismo le va a ser muy difícil gobernar. Ese bloque el que le va a decir, perfecto, hay que poner 10 nuevos jueces federales, 5 y 5, 5 ponen ustedes, 5 ponemos nosotros, hay que renovar la autoridad del ACBA, son 7, 5, 7, 3 y 2, discutimos quién está ahí, quién preside, cómo se arregla, pero creo que ese va a ser, no digo que esto pase el 11 de diciembre, esta va a ser toda la disputa, me parece, del año 2016.
donde se va a ir constituyendo este bloque nuevo, donde no creo que los gobernadores, posiblemente algunos intenten negociar individualmente con el gobierno, pero creo que va a terminar primando un espíritu de cuerpo peronista, de este peronismo tradicional, ¿no es cierto?, pegado del aparato del poder, que va a seguir pegado al poder, negociando con el macrismo. A mí me da la impresión que por fuera de eso va a quedar un grupo ya mucho más reducido, que hoy lo podríamos identificar con la Cámpora, con sus 20 o 20 y algo legisladores, algunos recursos por allí dando vuelta y la conducción de Cristina. Yo creo que eso va a tener una relación muy crítica con este peronismo y va a procurar concentrar y transformarse en la referencia de lucha respecto de Macri, pero con una dificultad, que va a ser una referencia de lucha contra el macrismo, reivindicando a su vez a lo que ha sido la experiencia de Cristina. Con lo cual me parece que, suponiendo que le fuera bien, lo que estamos creando son las condiciones de una nueva frustración dentro de 4, 5, 6, 7, 10 años, cuando estos jóvenes tengan esa conducción y la posibilidad de acceder a lugares de poder. Creo que ahí está el reto del movimiento popular, que tendrá que confrontar con este kirchnerismo, confrontar con este PJ semioficialista o contracara del gobierno y con el macrismo. Creo que si no encontramos y construimos esa alternativa de una construcción popular, revolucionaria, de transformación, de corte socialista, pero arraigada fuertemente en el pueblo y sus reivindicaciones, vamos a encontrar como alternativa o el macrismo o de vuelta a la confrontación que le va a ofrecer este kirchnerismo tipo camporista, ¿no? Nos quedan 30 segundos. Tu última opinión sobre el tema, un poco si querés opinar de esto. No, en la misma línea. Nosotros vemos que hubo una concepción durante estos años de la estatalidad y de la transformación por arriba y del lugar del Estado que es errada, que necesita realmente pensar qué es lo que se construye por abajo, qué transformación real hay en la batalla de ideas y en la construcción de poder real, digamos, de pueblo organizado siendo protagonista. Eso no está ni con el kirchnerismo, ni lo que hemos logrado construir las organizaciones populares en términos masivos no lo hemos construido, ese es el desafío que se viene. Perfecto, se abre un nuevo escenario, seguiremos comentando esto en próximos programas. Fue Resumen Latinoamericano como todas las semanas. Hoy tuvimos a Karina López Monja, referente del Frente Popular Darío Santillán, y a Roberto Perdía, de las Organizaciones Libres del Pueblo, y compañero en esta difícil tarea de hacer periodismo contracorriente. Hasta la próxima semana.